Entonces damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro de varios colectivos, entre ellos el Cabildo por el Agua, organización ciudadana en la cual ha tenido una destacada actuación. Doctor Castro, bienvenido. ¿Qué es lo que hay alrededor de esta convocatoria a presidentes de los GATS, Victoria del Portete Tarqui, al alcalde de Cuenca, a la prefectura, que se le ha hecho desde el más alto nivel, desde el Ministerio de Gobierno la semana pasada? Buenos días, Gustavo. Gracias por esta entrevista. Mire, lo que ocurrió la semana pasada fue un hecho en el que se trataba de avanzar atropelladamente en la realización de la consulta previa, libre e informada a la comunidad de Escaleras, sin respetar lo que establece la Constitución y la Corte Constitucional respecto de que esta consulta se ha de realizar en el marco de la existencia de una ley orgánica de consultas. Así se pronunció la Corte Constitucional en el año 2023, aparte de que la propia Constitución mismo señala que la regulación de los derechos únicamente puede ser a través de una ley orgánica. Una funcionaria del Ministerio de Gobierno, en forma por demás arbitraria, de espaldas al ordenamiento jurídico y principalmente a la Constitución, se atrevió a convocar a estas autoridades, al prefecto provincial, al alcalde y a los presidentes de los GAT parroquiales de Tarqui y la Victoria del Portete para coordinar acciones para avanzar en ejecución de la consulta. Vea usted, una persona que no tenía ni atribución o competencia dada por la ley ni por la sentencia, quería ella como subsecretaria de articulación, eh, el coordinar acciones ya para avanzar en la consulta, sin que inclusive se hayan cumplido los puntos 1 y 2 de la sentencia, ¿no? Y sin reparar inclusive otros antecedentes que existen. Tiene un acto arbitrario, irresponsable, audaz, propio de estas épocas de arbitrariedad del poder, de arbitrariedad con la que se manejan los asuntos públicos. Ahora, hay una ilegalidad manifiesta, según lo ha denunciado el Cabildo por el Agua, justamente de que esta convocatoria no podía darse, pues ese proceso no puede llevarse a cabo, ya que hay primero un mandato constitucional, luego una sentencia de la Corte Constitucional que ha establecido que el ejercicio de este derecho, consulta previa libre e informada, puede o podrá darse solamente cuando exista una ley orgánica que la regule, ley que aún es inexistente. Claro, por eso mismo es un acto de carácter absolutamente arbitrario, contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico. La funcionaria estaba actuando sin ninguna competencia y con desconocimiento total, tanto de la Constitución como de lo que había señalado la Corte Constitucional, y por ello es que tuvimos que poner la alerta a las autoridades a quienes se les había convocado para que justamente puedan interponer su gestión, su posición activa para poner coto a esta acción que pretendía esta funcionaria, inclusive de un ministerio que no le compete realizar aquello, porque si alguna competencia lo tiene es el Ministerio de Recursos Naturales y el Ministerio del Ambiente, pero no pues una funcionaria del gobierno de ese rango y dando órdenes, imagínese usted a las autoridades electas, dando órdenes a los gobiernos autónomos para tales y cuales cosas. Por ello, la reacción inmediata de la comunidad, inclusive de Victoria del Portete, y la reacción del Cabildo del Agua para impedir que se avance en ese despropósito tan terrible, ¿no? Y Se que concretaron eh, estas sesiones. Era el día martes, 10 de la mañana, al presidente del GAD de Tarqui, a las 14 horas del mismo día, al presidente del GAD de Victoria del Portete, al mediodía del jueves al alcalde de Cuenca, a las 2 de la tarde al prefecto provincial. desconocemos si se habrán reunido con el prefecto, el alcalde. No sé cómo reaccionaron esas autoridades ya en concreto frente a este tema. Lo que sí conozco es la reacción de la parroquia Victoria del Portete frente a esta
esta invitación, pero yo entiendo que las autoridades se habrán percatado de este tema y habrán reaccionado, ¿no? Inclusive hasta por respeto propio, respeto a su alta investidura como autoridades de elección popular, representantes de gobiernos autónomos. El hecho de ser convocados por una funcionaria de ese rango, sin competencia alguna, les habrá hecho pensar y en qué normas se basa esta funcionaria para convocar a estas acciones, y qué pasa con la Constitución y qué pasa con la resolución de la Corte. Se habrán puesto a pensar o habrán consultado a los síndicos, tanto del Consejo Provincial cuanto de la municipalidad, la pertinencia o no de aquello. Yo estoy confiado, Gustavo, que el alcalde, el prefecto habrán reaccionado, ¿no? Hasta por propia dignidad, pues, Gustavo. Y, y ellos también habrán reflexionado sobre la existencia de una sentencia que ordena un orden lógico, jurídico, secuencial para avanzar en este tema, que no se han cumplido los puntos 1 y 2 de la sentencia, los informes del MAT y los informes de etapa. En fin, todo esto se habrán preocupado para dar una respuesta eh, a esta funcionaria, ¿no? De querer hacer un acto administrativo absolutamente ilegal. ¿Cómo entran los temas étnicos, culturales, las regulaciones existentes en la ley con respecto a la consulta previa, libre e informada en la Constitución? Deberíamos decir, pues efectivamente la ley más bien es aún inexistente, la ley orgánica para llevar adelante este tipo de consultas. ¿Por qué la comunidad de Escaleras, si nos puede aclarar jurídicamente, tiene alguna configuración jurídica, tiene algún tipo de reconocimiento previo como un grupo focal, una comunidad indígena, una cultura ancestral, cuando se sabe que el proyecto Quimsacocha afecta a grandes territorios de la provincia de La Suay, parroquia Tarqui, parroquia Victoria del Portete, Girón, San Gerardo, la ciudad de Cuenca? ¿Qué es lo que se intenta con esta focalización? Bueno, Gustavo, a ver, yo creo que hay que comenzar puntualizando dos cosas, ¿no? A ver, respecto de la consulta ambiental, tanto la Constitución de la República cuanto la resolución, la sentencia de la Corte Constitucional, cuando expide su resolución respecto de Perdóneme, la está hablando declaratoria usted de la consulta ambiental, que no es lo mismo que la previa libre e y no, informada para no, la que por eso llamaron. quería referirme primero a la Correcto. consulta ambiental. Respecto a la consulta ambiental, decía que tanto la Constitución de la República cuanto la Corte Constitucional en su sentencia del 2023 señalaron que esta debe realizarse en forma amplia a la comunidad afectada y que señala inclusive la Corte que debe tomarse en cuenta la interpretación de la comunidad afectada en un sentido amplio, lato, que considere a todas las comunidades, más, ¿no es cierto?, en el intento que se hizo por llevar a cabo la consulta ambiental. Usted recordará, en ese otro intento ilegal, se quería restringir la consulta ambiental a unos 2 o 3 círculos de campesinos. Yo a ser fuerte en ese sentido, a las cuales efectivamente se les compró su conciencia como un plato de lentejas, ¿no? Y se les mimó con una serie de acciones pequeñas en sus territorios, valiéndose de la situación de marginalidad, de la ausencia del Estado en esos territorios. Entonces se quiso realizar con estos círculos, cuando aquí las comunidades afectadas, ¿no es cierto?, eran las comunidades que toman las aguas del río Irquis, el río Postete, el río Tarqui en general, y por supuesto la población de Cuenca. Y en el caso de la consulta previa, libre e informada, se refiere a que esta consulta tiene que llevarse a cabo a las comunidades indígenas. Y claro, en la sentencia únicamente se considera a la comunidad de Escaleras como la única que estaba considerada como una comunidad indígena desde un punto de vista formal, es decir, con personería jurídica inscrita en el registro como estatal como tal, eh, considerada por CODEMPE, calificada por CODEMPE, que era la organización de este Consejo de los Pueblos y Nacionalidades, pero es un punto de vista tremendamente formalista, porque todo el territorio del proyecto Quimsacocha, la población rural, efectivamente tiene ascendiente indígena campesino, provienen, ¿no es cierto?, de grupos ancestrales que poblaron esos territorios.
Definitivamente un concepto tan formalista, tan estrecho, ¿no es cierto?, que es perturbador, porque esa consulta previa informada debería ser efectivamente a todas las comunidades ¿Tiene campesinas. una idea usted de este colectivo, comunidad de escaleras, de cuántos habitantes de... Sí, eh, mire, yo conozco la comunidad de Escaleras porque desde hace algunos años, por allá por el año 75, algunos grupos trabajamos en la comunidad de Escaleras con eh, allí, le voy a citar nombres, inclusive el padre Alonso Montero, Hilda Malo, Galo Carrión, Miguel Cordero Díaz y otros. Tenían relación con la comunidad de Escaleras, y yo también la tuve en esa época en la organización de las comunidades indígenas y campesinas, que finalmente concluyó en la organización de la Unión Campesina de la SUAY, que la cofundamos con otros compañeros. Entonces, para mí no es extraño, y conozco profundamente la comunidad de Escaleras porque ahí trabajamos en su organización. Ahí le conocí al padre de Yacu Pérez, un gran líder, eh, una comunidad organizada que ha tenido una trayectoria de lucha. Entonces, fruto de su organización, obtuvieron su reconocimiento, y entonces a esa comunidad quiere dirigirse, ¿no es cierto?, la consulta, asentada entre la comunidad Tarqui y la comunidad Victoria del Portete. Pero esa comunidad tiene toda una historia, todo un ancestro, y su presencia y su liderazgo en las luchas agrarias, campesinas, indígenas ha sido importante. Una comunidad semillero de líderes indígenas, campesinos, que ha apoyado y ha fortalecido la organización comunitaria, militar y social. De forma que sí, la comunidad escalera tiene mucho reconocimiento, ¿no? Y allí mismo ahora se asienta la Yacucasa, que es la sede del proyecto Tarqui Victoria del Portete. Realizaron recién sus elecciones internas de la Junta de Agua el sábado 3. Es una comunidad organizada, ¿no? Y allí tiene su asiento principal el compañero Yacu Pérez. Pero yo estoy de acuerdo con usted en que definitivamente la consulta previa a la informada rebasa, ¿no es cierto?, el tema de una comunidad. Son las cosas perturbadoras en este camino de sacrificio, de enfrentamiento, de lucha que hemos tenido. Y bien, pues usted tiene ahí la presencia de una sentencia de la Corte Provincial, y por otro lado tiene usted ahí una consulta popular. Entonces ahí la pregunta del millón es: ¿cómo compatibiliza pues usted la consulta realizada a Cuenca, sí, el 7 de febrero del 2021, con esta sentencia de la Corte? Yo creo que hubo una manifestación de la voluntad soberana del pueblo cuencano, que debe ser tomada en cuenta por todas las autoridades. Dijimos: no, ni ayer ni hoy que se haga explotación en Quimsacocha, que nos envenenen las aguas. No puede ser posible que, que se interprete de manera tal que, entonces, a partir de la consulta en adelante, como el proyecto minero supuestamente venía tramitándose, entonces tienen derecho a destruir los páramos y envenenar nuestras aguas, ¿no? Imagine usted tamaño despropósito, ¿no? ¿qué debería pasar? ¿Qué debería suceder con esta iniciativa, doctor Castro? Y por otra parte, ¿qué Lo, es lo que cree usted podría suceder? ¿Cuáles son los riesgos, las amenazas que se cierren también con este intento, como lo dicen desde el Ministerio de Gobierno, de tratar de materializar la consulta previa, libre e informada en Escaleras? lo que debería suceder, Gustavo, es que el gobierno nacional, así como se llena la boca criticando el irrespeto a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, acá debe ser coherente, pues, y respetar la voluntad soberana del pueblo de Cuenca, ¿no? Fácil de llenarse la boca criticando hacia el exterior, tal y cual había sucedido, ¿no es cierto?, también en la época del expresidente Correa, el expresidente Lazo, que tenía un discurso ambientalista afuera y tenía una incoherencia total con lo que hacían adentro, pregonando la minería, impulsando la minería. Recuerde usted que el mismo expresidente Correa fue al páramo de Quimsacocha personalmente y se burló de los ambientalistas, reprimió, sofocó, le siguió procesos judiciales, encarceló, en fin. Un gran impulsor del proyecto Quimsacocha, ¿no?, en la incoherencia total. Así también este gobierno se llena la boca, pues, del respeto a la soberanía popular en otros países, y debe comenzar primeramente respetando, pues, la soberanía popular del pueblo de Cuenca. ¿Qué somos? Pues, Gustavo, siempre pregunto esto: ¿qué somos el pueblo de Cuenca? ¿Qué somos frente al gobierno?
Esta pregunta es hora ya de todos los cuencanos de comenzar preguntándonos a fondo sobre el trato que se nos da, ¿no? Entonces, por un lado, territorio de sacrificio en el ámbito de las vías, vías destrozadas, descuidadas, cada día se nos trata mal, se nos margina con el centralismo, y encima de eso venir a pretender destruir los páramos, ese patrimonio enorme que tenemos, a contaminar nuestras aguas. Pero Gustavo, ya saldrá la verdad mayor en algunos días, porque el estudio de impactos ambientales que presentó la minera es un desastre, es lleno de falacias. Ese informe que tiende efectivamente a despistar, a confundir a las autoridades, merece inclusive, Gustavo, un enjuiciamiento penal, porque así no se pueden hacer las cosas. Entonces, allá es una barbaridad, hay falacias, incoherencias terribles respecto de cómo quieren tratar la recirculación de las aguas contaminadas, los desechos, etcétera. Le voy a dar un dato nomás, Gustavo, que últimamente he estado investigando. Los caudales ya concedidos para los usos del río Irquis sobrepasan, ¿no es cierto?, el caudal real. No se diga, ¿no es cierto?, con los nuevos caudales que demanda la minera, si se quedarán sin agua, ¿sí? Se quedarán sin agua porque la minera piensa utilizar 8 litros por segundo de las aguas lluvias que caigan en todo el proyecto, ¿no es cierto?, Quimsacocha, y por otro lado, aguas de las quebradas que alimentan al río Irquis, y de esa manera los pueblos sufrirán la carencia de aguas, y si alguna agua baja, serán ya aguas contaminadas, producto de un deficiente sistema de tratamiento de residuos. Esto está ya determinado por consultores internacionales, los mismos consultores de la empresa IAMGOL señalan tremendas deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales, en los lodos, eh, deficiencias en la recirculación, en los volúmenes de agua necesarios. Es un desastre. De eso ya tendremos oportunidad de hablar más profundamente. De Bien. forma que vea usted, estamos ante una situación tremenda que amerita que los cuencanos, las comunidades, todos, aunemos mayores esfuerzos para defender de esta tragedia, de esta amenaza que viene a Cuenca y que cada vez es más próxima, incluso con una sección agresiva de la empresa DPM de querer conquistar nuevas conciencias, de contaminar a la academia, contaminar a instituciones, Sí, meterse por un este es un lado. punto muy importante, doctor Castro, y esto tiene que ser desenmascarado, puesto con claridad hacia la ciudadanía. Esa forma de actuar poco ética de esta compañía Dundee Precious Metals, inundando con publicidad a medios tradicionales, a medios nativos digitales, a medios que funcionan en Internet, congraciándose o intentando congraciarse con la población con prácticas engañosas, a supuestos programas sociales, otros de auspicio a los marchistas de la provincia de La Suay, que, dicho sea de paso, tanta gloria han dado en estos días, etcétera, etcétera. Es decir, Gustavo, una actitud entrista que está contaminando todo, ¿no? Así son estas empresas que le ofrecen el cielo, realizan acciones aprovechándose de la miseria, de la marginalidad de las comunidades indígenas, campesinas, les contentan con ciertas dádivas, apoyan actividades muy sensibles de la población como es el deporte, ciertos campeonatos, pero lo más triste, Gustavo, es que ciertos intelectuales se contaminan de esto. Yo no comprendo cómo intelectuales, profesionales de primera pueden dejarse contaminar, que la ciencia pueda ser utilizada, tergiversada, manchada, corrompida, y que ciertos intelectuales, profesionales, técnicos, cuencanos, puedan nubilarse y estar vendidos, arrastrados, subordinados a las posiciones de media, cuando saben bien, de acuerdo a su formación intelectual, profesional, del daño que se quiere cometer, y porque hay empresas auditoras a nivel internacional e instituciones especializadas que demuestran el problema del peligro real, brutal de hacer minería, inclusive una zona de fallas. Hay 2 fallas geológicas en el lugar, Gustavo, donde por ser suelo volcánico se dan filtraciones y conexiones entre las aguas superficiales y las aguas profundas, y lo que puede suceder con otras fuentes de agua, porque el volcán Quinsacocha y sus
y las aguas que brotan en sus faldas radialmente están conectadas con otras afloraciones de agua. Eso, Gustavo, es una cosa técnica, está advertida, y que profesionales que viendo la realidad, los datos científicos, los análisis se presten, Gustavo, para subordinarse a sus intereses, es gravísimo. Yo creía que efectivamente los profesionales en Cuenca, los intelectuales, la academia iba a salir por los pueblos, pero no, vea usted, así se prestan para estar ahí en ciertos proyectos, en tratativas, en acuerdos con la empresa. Por último, Gustavo, vea usted, el DPM llegó, ¿no es cierto?, a apoyar hasta temas de Solca. Solca es una institución que está ligada a la lucha contra el cáncer. El arsénico es una sustancia cancerígena. Entonces, ¿usted cómo entiende, Gustavo, esta situación? Ya el arsénico está vinculado con los propios informes que tiene la minera, que se dieron en las subastas de Canadá, con el hecho de que los contenidos de cobre tienen un alto contenido de arsénico, igual contenido del oro. Entonces, hay tal impureza que las fábricas de beneficio tendrán muchos problemas en procesar, porque son compuestos muy sucios. Más es una mina de arsénico, y el arsénico es altamente cancerígeno. ¿Cómo usted puede entender que se puede luchar contra el tema, ¿no es cierto?, del cáncer, y a veces estar Así es. vinculado en ciertas acciones con una empresa contaminante? Son incoherencias que no comprendemos, Gustavo, no comprendemos. ¿Qué pasa con ciudadanos, con esta cuenca? ¿Qué nos pasa? Estamos ante una amenaza real y Así no es. reaccionamos de una Quizá forma. recomendar, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, doctor Castro, sabiendo que hay mucha información científica, dos chicas cuencanas, me es ingrata la memoria, presentaron un estudio científico en una universidad de Canadá, auspiciada por importantes instituciones, sobre los riesgos concretos de Quimsacocha y una enorme contaminación con arsénico. Y también recomendamos la entrevista, que la ponemos en pantalla, que está en nuestro repositorio en la página web de Antena 1, con el ingeniero William Sacher, un experto en hidrología, es profesor de la Universidad Simón Bolívar, quien se refiere a los riesgos de este proyecto concreto de Quimsacocha y de la minería en general en el país. Queremos agradecerle, doctor Castro, quizá delineando pasos que debería hacer Cuenca como comunidad. Bueno, vea, Gustavo, aquí tenemos nosotros que exigir que las autoridades cumplan cada uno sus deberes, ¿no? Por un lado, el señor alcalde, que cuando era concejal apoyó la consulta popular, con él organizamos la consulta, se dio paso al Consejo Cantonal de Cuenca, que tuvo una actitud muy destacada. Yo espero que el señor alcalde tenga coherencia con ese pasado y que efectivamente asuma esta lucha, ¿no?, y con acciones a tiempo y oportunas. Esperaría que efectivamente Tapa también asuma su posición ambientalista de cuidado del agua, que sigan desarrollando sus informes, que el MATE, los funcionarios honestos, por alguna oportunidad, alguna vez, cumplan su deber con fortaleza, que pongan los elementos científicos de los informes que tienen que realizar. Es hora de tener entereza, que recogiendo lo que las experiencias de la historia, no puede la ciencia dejarse vencer por la corrupción, la técnica dejarse vencer por la corrupción, también cumpla sus deberes. La Comisión de Gestión Ambiental, que asuma con valentía total estos temas, que alerte, que se llamen a mesas de discusión, de debate, que tengamos más unidad entre todas las organizaciones defensoras y ambientalistas del agua, sin protagonismo. Este es un tema cívico, sin ninguna politiquería, sin ninguna bandera partidaria, que nos unamos, que los profesionales que podamos contribuir en esto lo hagamos de igual forma, que la academia asuma una posición más proactiva respecto de este tema, las organizaciones ambientalistas se unan más, que fortalezcamos no solamente al Cabildo por el agua de Cuenca, sino también a otras organizaciones que pueden existir, que tengamos una unidad cívica entre las autoridades representativas de Cuenca y el ASUAI con las organizaciones sociales ambientalistas, que todos los líderes se unan en la defensa del agua y del ambiente,
Es decir, conformemos un gran frente ciudadano por la defensa Algo de la que ya lo ha población dicho usted, de pero Cuenca, ¿no? que hace falta énfasis también, es que el gobierno nacional, sus representantes aquí en la provincia y el presidente de la República, sus ministros tengan una mayor sindéresis con este pueblo de Cuenca y de la SUAY. Sindéresis, coherencia, y que le estamos viendo, pues Gustavo, los cargos terminan, las funciones terminan y la ciudadanía les mirará cómo cumplieron sus deberes. Y al gobierno nacional, ¿no? Que definitivamente, ¿cómo va a decidirse? ¿Por los intereses de la transnacional minera o por los intereses de Cuenca? Sí. Y que haya coherencia. El tiempo Así se nos ha es. agotado. Le agradecemos mucho por su presencia, doctor Castro. Gracias a usted, Gustavo. Buenos días, muy amable. El doctor Carlos Castro es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca